En Colombia las familias se están acabando. Escuchen esto, menos del 30% de los hogares son familias nucleares tradicionales. ¿Te has preguntado cómo el modelo de familia está cambiando y cómo esas transformaciones afectan a los niños? Si crees que una familia tradicional es lo único que existe, te sorprenderá lo que está pasando. Escuchen esto, hace poco en la red social X se viralizó una conversación sobre el papel de los padrastros y madrastras en las familias reconstruidas. Muchos cuestionaban cómo estas figuras pueden ejercer autoridad sin ser los padres biológicos. Un claro ejemplo es la historia de Carlos, un joven de 15 años que compartió cómo se siente respecto a su madrastra. En sus palabras dijo esto: es como tener dos mamás, pero la otra no es igual, me cuesta escucharla. Este tipo de historias nos muestran que la construcción de vínculos en familias reconstruidas no es fácil, pero pues es posible. En Colombia, el Censo Nacional de Población y Vivienda reveló que menos del 30% de los hogares siguen el modelo tradicional de familia nuclear, lo que conocemos como familias tradicionales. Hoy los hogares extendidos o reconstruidos están a la orden del día. ¿Te imaginas cómo esto ha cambiado las dinámicas de crianza? Si las familias de hoy son cada vez más diversas, ¿están las instituciones y las políticas públicas adaptadas para reconocer y apoyar estos nuevos modelos? ¿Cómo afectan estas transformaciones a los niños? Quédate en esta conversación porque esto también puede ser un asunto de familia. No todas las familias tienen árbol. Algunas son raíz, otras son viento. Algunas heredan, otras se construyen. Hay quienes llegan tarde y se quedan para siempre. Hay quienes no comparten la sangre, pero sí un techo, el tiempo, el cariño. Las nuestras no siempre están en los libros. A veces tienen abuelas al frente, madres múltiples, padres de corazón, tíos que crían, hermanos que educan, vínculos que no encajan en etiquetas, pero que igual sostienen. No queremos permiso para existir. Queremos que se escuche nuestra historia sin corregirla, que no se midan nuestros afectos con la vara de la tradición, porque esto también es familia, aunque no se parezca a la tuya, aunque no quepa en el molde y aunque brille distinto. María del Mar, Lucía, Juliana, gracias por estar aquí con nosotros. No, a ustedes gracias por la invitación. Vamos a hablar de ese tema de las familias extendidas, esa que va más allá de lo que nosotros conocemos como lo tradicional, papá, mamá, hijos, porque hoy al hablar de familia estamos hablando de una diversidad de modelos y arranco con usted, María del Mar, que es psicóloga, para que nos ayude a entender al hablar de familia hoy dónde tenemos que extender ese espectro, es un espectro amplio, ¿no? Sí, pues la familia, pues como usted lo dijo, pues antes era el papá, la mamá y el hijo o los hijos, pues ahora ya pues está, digamos, el papá solo o la mamá sola, los abuelos, también puede ser, digamos, que ambos padres mueren, entonces digamos queda a cargo el tío, la tía o el hermano mayor, digamos, cumpliendo esa función como de papá. También ahorita pues todo con la diversidad pues ha cambiado también un poco, que ahorita ya digamos los niños no dicen tengo un mamá, un papá, no, tengo dos mamás, tengo dos papás, entonces empezó como a ampliarse un poco la parte de lo que es realmente la familia y es entender que cada familia es diferente, o sea, si mi familia es
tal cosa, la de ella es diferente, la suya es diferente y cada uno tiene una dinámica diferente que a la larga, digamos, puede, digamos, construir, digamos, sus límites, sus normas y todo, y cada familia, digamos, cumple dentro de su hogar como una función, sus normas, sus límites, y hasta dónde llega la familia, digamos, cumpliendo esos roles de familia. Ok, entonces vamos ahora a hacerle ahí como un zoom a todo esto que usted nos ha dicho de cómo podemos entenderla. ¿Cómo es su familia, Juliana? Mi familia es mi nieto, yo soy abuela, mi nieto tiene 3 años, soy mamá, pues obviamente, si soy abuela soy mamá. Está mi papá y mi perro. ¿Y su hija? Y mi hija, sí. Su hija, su nieto, Ajá. su papá, su perro y usted. Y yo. Esa es la familia. Esta es mi familia. Muy bien. ¿Cómo está desde el punto de vista institucional, si queremos hacer ahí, digamos, y en el marco jurídico, empezar a respetar los derechos de estas familias que son distintos a la familia que tradicionalmente se constituía? Y hablo de derechos porque creo que va más rápido el cambio de las costumbres que la norma que se va ajustando para poder dar respuesta a las múltiples necesidades que tienen estos nuevos modelos de familia, ¿o no es así? En cierta forma es así, pero para el Estado colombiano lo más importante es salvaguardar a los niños, niñas y adolescentes, indistinto de cuál sea el modelo de familia que hayan elegido desde el núcleo. Lo más importante es garantizar que ese niño tenga todos los derechos cumplidos, que esos niños estén siendo cuidados, estén siendo respetados y estén viviendo bajo las normas de nuestro país. Y si es así, ¿por qué hoy hacemos tanta bulla en torno, por ejemplo, a los hogares de matrimonios del mismo sexo? Lo que pasa es que esto hace parte de lo que decía ahora la psicóloga, esto hace parte de las nuevas familias o de las formas como se componen las familias en la actualidad. Nosotros venimos acostumbrados de un modelo de la familia tradicional, que es papá, mamá, los hijos y las mascotas. Ajá. En la actualidad ya eso ha cambiado mucho. De hecho, hay familias monoparentales más de lo que la gente supondría. La gente no se imagina, pero hay familias que simplemente son la niña, el menor, y la mamá o el papá y los 2 hijos. Y ahora, frente al tema de los nuevos derechos de las comunidades LGBTIQ+, lo más importante es entender que ellos hacen parte de la sociedad y están incluidos de la misma manera de que una persona que no pertenezca. Es decir, ellos pueden, ya hay formas de regular que ellos sean los que tengan las custodias permanentes de esos niños que están en situaciones de vulnerabilidad, que tienen algún tipo de inconveniente en sus familias tradicionales y llegan ellos a configurar esta nueva forma de familia. Quiero hablar de los límites. A ver, por ejemplo, ¿quién pone las reglas al nieto? ¿Cómo es esa negociación? Es claro, difícil. Yo sé que no es fácil. Porque yo estoy, obviamente pues mi hija ya tiene 25 años, yo ya se supone que cría a mi hija, pero siento que estoy criando también a mi nieto. Sí. Pues mi hija trabaja todo el día, pero realmente la que pone los límites en la casa soy yo. Pero siempre también sé que la mamá es ella. Pero cuando pasa algo y pues, no sé, el niño está llorando algo, ¿qué pasó? Ahí estoy yo, rompiendo un límite. Y muchas veces no están de acuerdo, por ejemplo, en esos límites, en las reglas y cómo lo discuten o cómo lo negocian. ¿Okay? No, gracias a Dios siempre hemos estado de acuerdo en muchas cosas con Maxi. Ajá, okay. Entonces no hemos tenido esa discusión o tener que, no, pero es que tenés que dejarme hacer. No, okay. Con Maxi ha sido fácil. ¿Cómo es lo que se encuentra? ¿Qué es lo que más se encuentra en esto de poner límites, que me llama la atención ahí lo que nos contaba Lucía? Pues muchas veces, digamos, es como dijo ella, es como a mí me criaron de esta forma. Entonces, por ejemplo, cuando el nieto, digamos, hizo una pataleta, no me compró el juguete, es que yo no quería almorzar hoy esto, y ella interviene, no, pero es que tienes que comer la verdura, tienes que hacer esto, tienes que aceptar el no. Entonces, pues ahí llegan como 2 choques de normas diferentes, porque a ella la criaron de una manera y la hija de ella pues está criando de otra manera. Entonces le dice, no mamá, es que yo estoy tratando de establecer como un vínculo mejor, ya no tan autoritario. Entonces estoy como haciendo ya una especie como de negociación con mi hijo. Entonces digamos, no, mira, pues le doy como oportunidad de escoger. Si no quieres brócoli, entonces ¿qué quieres? ¿Aguacate o tomate? Entonces el niño, no, yo quiero hoy aguacate.
Entonces como que le dan esas opciones ya como el niño también de opinar dentro de la familia, no lo excluyen como usted solamente siga las normas y hasta ahí llegó, no, sino que también lo están incluyendo, digamos, en las opciones de opinar, hoy no quiero esto, hoy sí quiero esto, entonces como que lo integran, entonces a veces, digamos, los choques de diferentes normas, exacto, de estilos, de normas, de eso, a veces puede chocar dentro de la misma, digamos, familia. ¿Y usted, psicóloga, ha ayudado o ha aconsejado cuando estas situaciones se presentan? ¿Cómo es el consejo? Pues, digamos, es tener a toda la familia, digamos, opinando. Obviamente que la familia tiene que tener normas, tiene que tener reglas, tiene que tener unos límites dentro de la casa y se tienen que cumplir. Digamos, si la hora de comida es a las 8 de la noche, pues obviamente le vamos a decir a las 8 vas a comer, vamos a comer esto, pero si a ti no te gusta el aguacate, hoy vamos a comer tal cosa. Entonces, pero sin, digamos, respetar o quitar la opinión de la otra, porque yo soy el adulto y tú no, sino que todos, digamos, tengan una opinión dentro de la casa y dentro de la misma dinámica que tengan digamos, la familia, puedan cumplir, digamos, esos objetivos de cumplir también lo que dijo ella, digamos, que todo se respete, que los niños puedan ir al colegio, que se bañen, que coman, que puedan estudiar, y así para el estilo. Bueno, vamos a hablar de datos aquí que es bastante importante. El modelo multigeneracional no es residual. En lugares como Colombia y México, este patrón sigue siendo común por razones culturales, económicas y de soporte familiar. Por ejemplo, en la Polinesia francesa, el 41% de la población vive en hogares complejos, es decir, estos hogares como los que hemos entendido aquí, eso a datos del 2017. Y en Estados Unidos el porcentaje de hogares multigeneracionales subió un 17% entre el 1980 a 20% en el 2016. Porque eso sucede, es decir, no solo, y es un poco lo que tiene Julián ahora y seguramente tienen varios, tienen a un nieto, ¿no? Entonces está hijo, nieto, pero también tiene a los papás de esa persona que está haciendo la referencia. Y hay cuidados para un lado y hay cuidados para el otro, y hay una cantidad de generaciones conviviendo. Entonces, a ver, empecemos a estudiar un poco ese fenómeno y cómo podemos, digamos, hacer familias más, digamos, normales en la vida, en que logremos entendernos a pesar de estas diferencias en generaciones. Desde el resorte legal, les cuento como un dato, que este tipo de familias, estas familias ensambladas han existido desde siempre. Ajá. Solamente que en la actualidad existen más procesos que logran regular, que la gente logre entenderlos y llevarlos a cabo. Les coloco un ejemplo. En 1940, vamos a colocar la fecha en que nació mi abuela, ella tuvo 12 hijos, pero de manera de adopción, como ella le llamaba hijos de crianza, crió 12 más. Y uno diría, ¿cómo hizo? ¿Cómo fue ese movimiento? En la actualidad todavía quedan algunos vivos. Y yo les pregunto, ¿cómo fue esa dinámica? Ajá. ¿Cómo llegaron ustedes aquí al valle? ¿Cómo ustedes logran estabilizarse? ¿De dónde salen los recursos? Y lo empecé a agrupar en mi vida desde que inicio en el mundo jurídico. Yo decía, nosotros ahora no podemos hacer eso. Nadie se encuentra un niño y se lo queda y lo cría y ya pasó. Eso antes era más común que lo que es ahora, porque hoy cuesta mucho además, ¿no? De hecho, mi abuela me comentaba que ellos hicieron empresa aquí en el valle y tenían esos niños y las señoras no tenían con qué. Ay, yo le dejo a este niño porque es el último, yo ya tuve muchos y no tengo. Y lo criaba. Ajá. Y así sucesivamente hasta que completaron 12. Y yo decía, Dios mío, a pesar de que las condiciones económicas eran muy distintas a las de la actualidad, el desconocimiento también era total, porque el bienestar familiar, si bien se encarga de regular ese tipo de procesos y si bien también hay jueces que son encargados de legislar por los niños, niñas y adolescentes y por estas nuevas formas de familia, antes no existía. Antes no existía a viva voz, se hacía y les puedo garantizar que muchos de los del legado de ustedes vienen de ahí, de alguna persona que no, y aparentemente eran familias funcionales, aparentemente. Muy funcionales, eran unas familias muy funcionales. De hecho, mi abuela lo decía con mucho orgullo, ella decía, yo tuve 12 hijos, crié 12 y solo uno salió más o menos. Decía mi abuela, uno salió más o menos porque le gustó la calle. Yo decía, increíble cómo hizo el talante, la fortaleza para tener ese tipo de familias y muy diversas.
Claro. Porque hoy en día yo los veo a son 24 total tíos, y a esos 12 yo digo, wow, todos muy, de muy buena familia, muy organizados, con sus hijos, ya sus nietos, y ya estamos en esta generación que la mía es la cuarta. Yo digo, ha sido un trabajo muy grande, y desde el derecho en ese momento no se hacía nada. Sí. En la actualidad, como les digo, los cambios han sido abismales. Bueno, voy a hacer un primer corte a comerciales y ya regresamos un poco para reaccionar en este modelo que usted ha abierto y que me parece bastante interesante, y ese contraste que hace con generaciones anteriores donde los patrones de crianza eran diferentes. Pausa y ya volvemos. María del Mar, hablemos de algunos otros fenómenos que están atravesando esto de las familias extendidas. Hablemos de la migración, por ejemplo, que creo que es un factor clave aquí, no solo como un sector receptor de migraciones, sino también de los, si se puede decir, expulsores, pero que mucha gente viaja la mamá y los hijos se tienen que quedar porque ella viaja a buscar mejores oportunidades incluso para la familia, y los hijos se quedan con los abuelos. O familias que vienen de otros países y se asientan aquí, por supuesto vienen en red, entonces puede no venir papá, mamá, viene solo una parte, vienen tíos. Ese es un fenómeno que está impactando mucho. ¿Y qué análisis hace usted al respecto? Allí, digamos, como familias, digamos, mantener el contacto, sin decir que, por ejemplo, el ejemplo que usted acaba de dar de que vino la mamá y se quedó los dos niños con los abuelos, es, digamos, mantener la conexión, o sea, ya sea por llamada o videollamada, y que, digamos, la norma sea de que los abuelos nos digan, nosotros vamos a reemplazar a la mamá. O sea, el dicho de, yo la voy a reemplazar y ahorita nosotros vamos a ser tu mamá. Sino que ahorita, digamos, nosotros vamos a ayudar a la mamá mientras ella está trabajando, o sea, explicarle al niño de que la abuela y el abuelo son como el apoyo, como ella también dijo ahorita, como la parte de ayudar a la mamá mientras que ella está trabajando. Eso no quita que los abuelos, en este caso, digamos, esté al cuidado de los niños, la vayan a reemplazar y que ella ya no exista y que para siempre adiós, no, sino que es como una extensión, como un apoyo a la mamá, y que la mamá siempre va a estar presente y no pase lo que sea, la mamá siempre va a estar, digamos, con ellos, y mantener el contacto con ellos, digamos, frecuentemente. Si ellos no pueden viajar constantemente por muchas cosas, por plata o por, digamos, la situación del país donde esté o cualquier cosa, pues, digamos, llamadas, videollamadas, cómo están los niños, cómo te fue en el colegio, como si la mamá estuviera, digamos, al lado de ellos. A ver, quiero entender desde el punto de vista institucional cómo estamos respondiendo a un reto tan complicado como las migraciones. Migraciones entendido no solo como una región que expulsa, que creo que así se dice, sino también que es receptora de unos componentes de familia muy diversos. Y al expulsar, pues por supuesto, se reconfigura también otra familia. ¿Qué estamos viendo nosotros aquí? Bueno, en ese modelo de familias quiero contarles que todo cambia. De hecho, nosotros estamos ubicados en el suroccidente colombiano, y de departamento a departamento los modelos de familia cambian. Por ejemplo, en el departamento cercano, vecino, Antioquia, ellos tienen un modelo de familia que también integra líneas de primera y segunda orden de consanguinidad. ¿Qué quiere decir eso? También primos, también son los tíos, y no tienen ningún problema con ello. Ahora, imagínense cuando estamos hablando de personas que vienen de otros países. Nosotros nos hemos enfrentado desde el éxodo masivo que ha existido, que para nadie es un secreto, del país vecino, a diferentes tipos de retos. Y el reto de la familia ha sido número uno, porque ellos llegan con una cultura diferente, claro, y es válido. Llegan con unas ideas y con una forma de llevar su vida. Para nosotros es lo común desayunar, almorzar, cenar. Capaz para ellos tienen un filtro totalmente distinto. Y cómo llevan ellos a los niños, cómo tienen constituidos los hogares,
es totalmente diferente. Se quedarían ustedes asombrados de las dinámicas que tienen. Generalmente los niños se quedan en esos países, los que vienen para acá son muy pocos. Lo que ustedes ven en las calles o los que han tenido la oportunidad de ver en televisión es una cifra mínima de la cantidad de niños que quedan al cuidado de los tíos, de los abuelos, de los primos y de los hermanos en otros países, en distinto, porque tenemos también hasta gente de Haití, imagínense, aquí en Colombia. Ok. Juliana, yo quiero volver al caso suyo como ejemplo porque creo que hay varias formas de verlo. La primera es madre sola. O sea, ¿usted tuvo pareja con la hija? No, le tocó con la hija. Entonces quiero empezar como por ahí. Yo soy madre soltera. Sí. Sí. Y esas dificultades, ¿cuáles son frente a lo que usted podría imaginar como una familia de las que se considera normal donde hay papá y mamá? Pues es que realmente uno ya con el tiempo uno dice, pues sí, uno pasó muchas dificultades, porque pues es que en mi casa también fue mi mamá conmigo. Ajá. Y mi mamá también fue una berraquita, entonces eso es lo que uno hereda, sí, la berraquera de ella. Entonces la única opción que hay es salir adelante, sí, lucharla, bregarla, y así, pues digamos que mi hija está conmigo, pero pues ella también le ha tocado lucharla. ¿Su hija queda entonces en embarazo? Mi hija queda en embarazo, sí, señora. ¿Ella no está casada, es también madre soltera? Sí, señora. Y su hija tiene un problema, le da COVID 2 veces estando en gestación. Mi nieto es un nieto del COVID, de la pandemia. En la semana 26 a mi hija le hacen una ecografía de detalle anatómico, descubren que a mi nieto le da un derrame en la semana 26, en gestación. Los médicos le dicen a mi hija, usted tiene que interrumpir el embarazo, pero pues ya en esa temporada pues ya él reaccionaba a los estímulos, uno le hablaba a la barriga y se movía, entonces la decisión pues fue muy fácil tomarla. Realmente. ¿De quién fue la decisión? De mi hija. ¿Y usted qué papel tuvo ahí? Yo siempre respetaba las decisiones de ella. Yo hice lo mismo que hacía mi mamá conmigo. Tú decides, yo te apoyo. Okay. Y fue exactamente lo mismo. Entonces nace mi nieto, pues uno con todos esos miedos y uno, pucha, ¿qué se viene de aquí en adelante? Pero nosotros somos una familia de amor, de solamente amor. Yo creo que pues tú lo has visto, sí, en mis redes. Y desde que Maxi nace, todo ha sido retos, pero retos bonitos, desde el amor, como Maxi ya teniendo como 6 meses, es que nos damos cuenta que tiene ciertas dificultades en sus movimientos y es donde empiezan todos los diagnósticos a aparecer. Su diagnóstico de epilepsia aparece cuando él tiene 18 meses, cuando le aplican las vacunas, él empieza a convulsionar y Maxi tiene en total como 6 diagnósticos. ¿Todos producto de lo que le pasó? Todos productos del COVID, del embarazo del niño. Pues digamos, Juliana es conocida, evidentemente, uno la sigue y a veces la sigue con el corazón en la boca porque dice estas dificultades y son 2 mujeres básicamente tratando de sacar a este chico adelante, que es un reto porque todo el tiempo está en procedimientos y todo, y tiene un costo enorme que a pesar de que él tiene medicina prepagada y todos los beneficios, hay costos asociados. ¿Cómo es ese tema? Porque además usted vive de hacer unos postres deliciosos, eso sí, pero pues es difícil. Claro. Es difícil cuando son 2 mujeres tratando de sacar un chico adelante que tiene esta condición, que requiere no solo un acompañamiento de presencia, sino también recursos económicos. Absolutamente. Mira, cuando yo hago una bananatón, que así es como se llama lo que yo hago para recoger fondos para mi nieto, la gente me dice, ve, ¿y es que él no tiene EPS? Y yo tiene hasta prepagada. Sí, yo sé. Pero cuando, digamos, en enero duró 20 días hospitalizado por una de sus crisis, pero la EPS no cubre el almuerzo de mi hija, la EPS no cubre un transporte, y son 20 días. Yo me puse a hacer cuentas y cada día facilito son 120.000 pesos. Lo sé, yo también estuve acompañando en un hospital y sé los costos asociados. Claro, entonces yo soy pastelera, yo pues digamos que soy generadora de contenido, doy lora en redes hace mucho tiempo y como decía yo ahora, la gente sabe que si yo hago una bananatón es por mi nieto. La gente conoce a mi nieto desde la barriga de mi hija. Sí. Y no lo hago con el fin de, ay, quiero volverlo famoso y quiero, no, ha sido la manera, las redes bien usadas han sido la manera de poder darle a mi nieto sus terapias. Hubo una época en que íbamos a terapias a Bogotá y una semana nos costaba 7 millones de pesos y yo a punta de vender tortas de banano me llevaba a mi nieto a hacer sus terapias en Bogotá. Mejoró ya ciertas cosas, pudo caminar, que ya los diagnósticos de él es que los médicos decían él no va a tener control cefálico, él va a comer por sonda, él no va a caminar, y los que conocen a mi nieto saben es que un no milagro, es así. Sí, saben que no es así. Entonces ha sido un reto grande,
pero ahí vamos con la ayuda de Dios, de las redes, de absolutamente todo, y la berraquera de una y mes tortas. Le estoy preguntando esto a ella porque quiero un poco, María del Pilar, que usted nos ayude allí en esos retos enormes que a veces se encuentran estos modelos de familia. Aquí tenemos dos mujeres, mamá, hija, que tienen un nieto, que tiene unas condiciones especiales y ambas tienen que, digamos, sudarla para traer recursos, pero también es un nieto que exige una compañía más allá de la que normalmente le da uno a un hijo, ¿no? Entonces, bueno, esos retos y cómo empezamos a lidiar incluso psicológicamente con un estrés enorme que implica una situación de estas. Pues como ella misma lo dijo, pues se tienen a ellas dos como su apoyo, tanto ella como su hija, digamos, si alguna de ellas tuvo una crisis, no ha almorzado, pues está, digamos, su red de apoyo, que es la otra, y eso para ellas es, digamos, ya un logro bastante grande, porque pues esas son sus dinámicas familiares, y entre ellas dos, digamos, tienen ese sustento de, ay, hoy no tengo, no, tranquila, venga, yo hago... No tengo fuerza o Exacto. algo así. Venga, tranquila, Estoy que yo cansada. hago las redes, o yo hago lo que ella dijo, lo de la pastelería, o al revés. Ellas, esa es su red de apoyo. Y la red de apoyo es muy diferente a la mía y a la que tiene ella y la que tiene usted. Y eso, digamos, para ellas es una ventaja por lo mismo, porque pues ellas tienen, digamos, ese momento de que algo falta, no importa, lo vamos a hacer, lo puedo hacer, y como pues ella misma dijo, o sea, todo es en función de mi nieto, o sea, todo es en función de mi nieto, lo que va a hacer es por mi nieto y todo es él, entonces para ellas esa parte es, digamos, fundamental, la parte, digamos, en su desarrollo como familia, así sea dos o una persona. Y además, digamos, ellas en algún futuro, tengo otra red que es de apoyo que tienen, tengo medicina prepagada, tengo salud, lo que ella también mencionó ahorita, o sea, ellas tienen todo lo que un niño, digamos, necesita y tiene que tener, digamos, en las condiciones que ella nombró. Tengo salud, tengo cómo transportar a mi hijo, tengo cómo llevarlo, digamos, a Bogotá, hacer, digamos, la parte de sus terapias, tengo cómo transportarme, o sea, ellas hacen lo que sea, digamos, para que esa parte de la parte de salud no quede descubierta. Igualmente, ellas tienen, digamos, pueden tener una red de apoyo, no solamente entre ellas, si en un futuro, digamos, no, es que estoy realmente como emocionalmente cansada, agobiada, ellas saben que, digamos, dentro de la salud de la EPS o de la prepagada pueden conseguir, digamos, un apoyo de psicología. Entonces, ellas pueden, digamos, adquirir cada 15 días, mensualmente, digamos, una red, digamos, con un psicólogo, con una trabajadora social, con alguien que realmente, digamos, a ella como mamá o como abuela, digamos, esté como un poco agobiada, digamos, tenga ese recurso también, digamos, como adquirirlo. Ok, bueno, datos también aquí. La Corte Constitucional en una de sus sentencias afirmó que el concepto constitucional de familia incluye ya las familias extensas, de crianza, un poco lo que nos estaba hablando, reconocimiento además al derecho a formar patrimonio de familia inembargable. Hablemos un poco de ese tema, esos derechos que van más allá de ese concepto tradicional de familia. Bueno, voy a tomar un poco para dice. ampliar el tema lo que nos estaba diciendo Juliana. Hoy Juliana, y es que ella nos decía, yo vengo de un hogar como parental, de ahí mi hija pasa por lo mismo, tenemos la misma transición de 3 generaciones. Sí. Yo me pregunto, el papel legal, ¿cómo se suscitó en todo ese caso tuyo? Porque si bien es cierto, el progenitor pues debería de responder de alguna de las maneras. Es decir, ¿dónde estaban los hombres? ¿Estaban respondiendo? ¿Dónde estaban? Tengo que responder. Como usted Pues quiera, es Juliana. que a veces no tomamos buenas decisiones al escoger, porque uno termina escogiendo el papá de su hijo. Por lo menos de mi parte, nunca fue pues es que el papá de mi hija, pues no fue un papá presente, pero lo está haciendo presente ahora. Ahora es un abuelo presente. Ahora, Está ahora cambiando el modelo de familia y ahora él ahora viene a es un integrarse abuelo presente. a esta familia extensa. Ajá, Así. exacto. Y el papá de Maxi es un papá que es un pelado inteligente, pero ha tomado dentro de su inteligencia muy malas decisiones. Entonces, por ahora lo que necesitamos en nuestra casa es amor y tranquilidad. Y cuando él esté bien físicamente y mentalmente, puede entrar a mi casa. Por ahora no. Ok.
Es decir, esto genera una gran reflexión porque ella lo decía desde el inicio, escoger el papá de nuestros hijos es vital para todo este tipo de movimientos. Cuando un papá, porque probablemente su hija no se quede soltera, llegue una nueva persona y quiera aparecer en ese vínculo, lo voy a tomar como ejemplo agradeciendo que ella está aquí, es esa historia donde empieza a cambiar, porque él tiene un padre biológico que tiene la patria potestad, al igual que su hija, desde que nació. Y en eso quiero hacer mucho hincapié y es fundamental. Eso no se pelea, eso no se exige, eso nada. Usted, el niño llega a este mundo con deberes, obligaciones y responsabilidades que se las otorga a sus padres. Y sus padres, y él les da algo maravilloso que es la patria potestad, muy distinto a lo que es la custodia. Cuando llegue un nuevo integrante en el escenario que la señora se vuelva a casar y vuelva a rehacer la vida, él tiene dos opciones, como lo ha dicho la Corte. Él puede reconocer a ese hijo, puede utilizar ese reconocimiento para hacerlo parte de su familia como un hijo adoptivo, toda vez para que él pueda disfrutar en el momento de que el causante ya no esté de los beneficios económicos que va a tener y de respaldo. Eso es algo principal que no se veía antes, ni siquiera la Corte se había manifestado el tema. Se unían familias de personas nuevas y se quedaban esos recursos en el aire a nombre del Estado porque pues no había cómo reclamarlos. Habían parejas que no tenían hijos, solamente ella venía con un hijito o él venía con un niño y no había forma de trasladar todo este tema patrimonial. Sí, estaba mirando aquí que la sucesión informal también es muy frecuente, lo hacen informalmente, como se dice, en familias extendidas de bajos ingresos, pero por supuesto genera unos conflictos absolutamente enormes. Un poco porque no está claro eso que usted nos contaba. Yo sí les haría una recomendación. La recomendación vale la pena. Y es que si ya está claro que va a permanecer en la vida de ustedes, mamitas y papitos, porque esto es de progenitores en general, lo bueno es que lo vinculemos desde la ley para que tengan los reconocimientos de salud, los reconocimientos si llegase a faltar alguno de los dos de pensión y para que esto los pueda salvaguardar en el correr de la vida. Eso es muy importante. Y si ya saben que no decidieron hacerlo, pero le quieren dejar algo, si usted que nos está viendo a través de este canal desea dejarle algo a ese hijo que lo crió por 20, 30 años, usted lo puede hacer a través de un testamento. Eso se puede hacer, se puede legalizar y mi recomendación como abogada es que no dejemos problemas, dejemos tranquilidad. Dejemos tranquilidad porque nosotros que somos expertos en sucesiones tenemos que decirle que ahí logramos ver la cara más oscura de todos los seres humanos. Así es, en una sucesión. Así que si lo pueden hacer en vida, la mejor inversión que pueden tener las personas es tener una muy buena asesoría. Tengan una asesoría donde les amplíen la información al detalle, donde ustedes digan qué pasaría si. No importa que usted se gane un salario mínimo mensual legal vigente, importa la tranquilidad que le va a dejar usted a su pareja, a sus hijos, a sus hijastros, a los reconocidos, a los no reconocidos, a los biológicos. No deje problemas y además tome usted las decisiones desde ahora. Bueno, datos también porque esto nos permite a nosotros seguir hablando. Y este es bien importante de un estudio europeo, más o menos unas 4.582 escolares, halló que los hogares multigeneracionales, aquellos que tienen abuelos, óigase bien, se asocia con un 37% más de riesgo de problemas mentales, especialmente en familias biparentales. Incorporar a los abuelos entonces empieza a tener un estrés adicional. ¿Qué ha notado usted de pronto en la consulta o en su experiencia? Pues la parte de, digamos, como lo habíamos mencionado antes, y voy a tomar también el caso de ella que está, es, por ejemplo, lo mismo de ahora. El niño, el nieto de ella dijo, ay, yo no quiero tal cosa. Entonces, claro, como a ella la criaron de una manera, entonces voy a meter la cucharada, le dice, así no es. Y de pronto alzó la voz, así no es y no sé qué. Y entonces la hija, ella dice, ¿y ahora qué hago? Sino que también es lo mismo que estamos diciendo ahorita con ella, lo que menciona, o sea, llegar a unos acuerdos. Si en la casa hay unas normas y si hay digamos, unos límites con respecto a ciertas cosas, la bañada, la vestida, la parte de quién paga qué. Es más fácil. Y respetar esas normas. Lo mismo que lo que ya mencionó ahorita, por ejemplo, si ella se vuelve a casar, el nuevo esposo de ella, digamos, llega y le dice a la hija, es que vos estás criando mal a tu hijo, a tu nieto. Pues legalmente él no tiene, al menos de que haya hecho, digamos, algo como ya dijo,
formalmente, lo firmó, fueron a la notaría, hicieron algo, pues él legalmente no tiene pues esa potestad o esa, digamos, la parte legal para decirle me lo llevo o me lo va a llevar, voy a formar otra familia. Y digamos, si tuviera la parte legal, como dice ella, la parte formal, la parte legal, el niño también tiene derecho a saber. O sea, digamos, hoy no vas a estar con la mamá, sino que vas a estar conmigo. O sea, muchas veces esa es la parte de cuestión de diferencias de opiniones. Yo opino esto, yo opino lo otro, entonces muchas veces esas diferencias o esas normas que hay en la casa, muchas veces no se dicen, son implícitas así, no cause problema, dígalas. En esta casa no se va a decir groserías, en esta casa no se va a decir tal cosa. Hay que poner las reglas de juego claras cuando hay desde el principio, así como dice, dígalo, no cause problemas, pero desde el principio las normas son claras. Ok, bueno, vamos a hacer otro corte y ya regresamos para redondear un poco las ideas que hemos tocado acá. Una familia se define como grupo de personas, vinculadas por lazos de parentesco. Estos pueden ser de sangre, amistad, gustos o de pensamiento. Una familia es también con la que creamos vínculos. Hoy vamos a conocer 3 tipos de familia. Pablo, Camila y Juan nos van a contar cuáles son sus familias. La mía es una familia nuclear. Lo es porque en casa conviven mis padres y mis hermanos. La mía es una familia extendida porque en la casa convivimos varias generaciones. Está mi abuela, mis padres, mis 2 hermanos, una tía con mi prima y también Paco. Mi familia es ensamblada porque está constituida por mi mamá, mi padrastro, con sus 2 hijos y yo. Y también vive Messi. Como vemos, el concepto de familia es más amplio y diverso que en el pasado. Ya no se limita a la familia nuclear, sino que incluye otras variantes, donde los lazos afectivos son cruciales, independientemente de lazos de sangre. ¿De qué tipo es tu familia? Bueno, hay muchos hogares que hemos integrado a los papás que ya son abuelos, porque sí, porque uno termina haciendo ese papel, no solo cuida de pronto a hijos, a nietos, sino que también a los padres que van necesitando de uno. Usted dijo que había traído a su papá, esa intergeneración que hay en la casa, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Interesante? ¿Ha aprendido? ¿Qué le ha traído? Estresante. También puede ser estresante. Pues, sí, es por lo que ellas hablan también, que somos diferentes generaciones. Claro. Yo fui una mamá joven, mi hija fue una mamá joven, entonces tal vez nos entendemos en muchas cosas. Y somos mujeres, entonces con cosas de Maximiliano se ponen de acuerdo nos rapidito. ponemos de acuerdo, no tenemos problema. Mi papá, que es el bisabuelo de Maxi, sí tiene otro tipo de pensamiento de crianza y lo entiendo y lo respeto. Claro, claro. Pues al fin y al cabo, pues me crié a mí, estoy bien criada. Pero entonces sí se empiezan a ver como diferencias. Yo por lo menos trato de ser muy paz y amor. Hay muchas diferencias entre mi papá y ya mi hija. Claro. Y a veces se vuelve un poquito como insostenible, pero pues son cosas que no son cosas del otro mundo, pero pues digamos que es llevadero, sí. Pero es interesante y ha sido, palabra importantísima que tú dijiste ahora, red de apoyo. A ver, ¿cómo ha funcionado en su caso? No, excelente porque con Maximiliano convulsiona, todos salimos corriendo, entonces Sofi tiene que trabajar, yo también tengo que trabajar y hacer tortas, entonces mientras tanto mi papá lo cuida, mientras yo horneo a las 10 de la mañana voy para la clínica, mi hija llega a las... Es una red de apoyo. Claro. Es una red de apoyo. Claro, es mucho más fácil cuando hay más manos, entre otras cosas. Y se siente él más útil, por supuesto, ayudándoles a ustedes en esta brega tan Claro, compleja. porque pues mi papá tiene ya más de 70 años. Claro. Pues él no trabaja, él hace algunas cositas, pero digamos que no trabaja. Pero entonces, bueno, la otra cosa, mi papá es la traga de mi nieto. Ah, claro. Hay un apego allí. Es su imagen paterna, por decir que casi no ha tenido, y él es tata para acá, tata para allá. Si tú ves un muñequito, ¿quién es ese tata? ¿Y quién quieres que cuando está hospitalizadito, quién quieres que venga? Tata, ¿dónde está tata? Tata. Claro, entonces, o sea que ha sido también un aporte de amor y de apoyo, seguro. Porque lo tenemos que ver también así, claro. No es solo, obviamente tiene retos, obviamente, pero también es red de apoyo y también soluciona, como en el caso de ella, sobre todo cuando son mujeres, cabeza de hogar que tienen que salir a pues generar ingresos, ¿no? Sí, yo a mi hija le digo, agradece
que tienes una red de apoyo grande, porque Sí. nos ha tocado ir desde, pues lo voy a nombrar Imbanaco, Sí. que es con la prepagada, y nos ha tocado también otros sitios de salud que no han sido pues como tan... Que tiene más facilidad. Claro. Exacto, Claro. mujeres solas. Sí, Sí, eso vemos Solas, mucho. que está uno sentadito ahí y ella esperando que alguien le vaya y le compre un pañal. Entonces yo no le digo a mi hija, quédate acá, yo y le compro los pañales. Sufro al ver mujeres que no tienen red de apoyo. Cierto, cierto. Bueno, y en esos casos, digamos nuevamente, institucionalmente, ¿cómo arropamos para que este tipo de hogar, que es, ese sí es monoparental, ese no es de la Monoparental. extendida, sino ese es de la reducida, por así decirlo, pero hay muchísimos, pueda contar con beneficios institucionales? Bueno, les voy a contar varias cosas. Nosotros desde 1991 tenemos una gran ventaja que es nuestra Constitución. Esa Constitución nos cobija, nos alberga, nos protege, nos cuida y nos guía. Está a disposición de todos los colombianos. Básicamente, cuando hay un niño en una condición de estas, voy a referirme a un niño porque estamos hablando de un tema de niño, niña o adolescente. La Constitución los protege y los protege desde el ámbito de la salud, de todos los derechos, pero vamos a situarnos en la salud. Con la salud ellos le garantizan que no importa de dónde vengas, no importa tu nacionalidad, ni tu credo, ni mucho menos tu etnia, la Tienes protección vas a tenerla y Sí. tienes el derecho a tener una salud y un techo digno. Entonces, en ese orden de ideas, si el niño no tiene pañales, no cuenta con los pañales, no cuenta con la alimentación sustitutiva, tampoco cuenta con los desplazamientos en una ciudad como esta, porque sé que este programa lo ven en todo el territorio del suroccidente colombiano. Si usted lo tuvieron que enviar aquí, a Cali, a un hospital del Estado, y usted viene de una población alejada, sepa que la EPS que usted tiene, no importa si es subsidiada, está en la obligación de garantizarle el alojamiento, la alimentación y los transportes. Si ese niño, niña o adolescente tiene algún diagnóstico que sea crónico, que tenga manejo en la ciudad de Cali, ellos también le brindan a usted la protección en la ciudad de origen. Que el examen que le hay que hacer o el medio diagnóstico se encuentra en la ciudad de Medellín o en Bogotá, ellos también cubren eso. Tienen dentro de sus políticas de EPS y aún así dentro de todos los cambios que han existido con este último gobierno, también tienen esa política por la protección del niño, niña y adolescente, y así sea usted mayor de edad, si está en un estado de indefensión y de vulnerabilidad, ellos también lo protegen. Haga uso de eso. Muchas personas, para concluir, dicen, bueno, ¿y cómo se hace? ¿Dónde voy? Sí, es que a eso iba yo, el Hay mucho desconocimiento. desconocimiento, Claro. demasiado. Yo, para las personas que me conocen a mí en redes sociales, yo me la paso hablando mañana, tarde y noche de las poblaciones que a nadie le gusta hablar en Colombia. A nadie le gusta hablar de víctimas del conflicto armado, a nadie le gusta hablar de negritudes y mucho menos de la población LGBTIQ+. Y si nos damos cuenta, Cali es una ciudad con el 60% de negritudes. O sea, nosotros estamos, antes nosotros somos los agregados en esta historia. Sí. Y no saben a dónde ir, no saben, ellos dicen para dónde cojo. La tutela, que fue como yo encabecé toda esta historia, es su método más fácil, Claro. práctico y dinámico. Porque es expedito y fácil. Es fácil, si usted necesita que alguien le ayude, es que yo no tengo el recurso, es que yo no sé dónde acercarme, los abogados son costosos o no puedo acceder fácilmente, vaya a los consultorios de las universidades. Sí, Son unos espacios maravillosos donde hay gente altamente capacitada, dispuesto a escucharlo sin importar cuál sea su historia, sin límite de tiempo, donde le asignan a usted un abogado que está en un proceso de construcción como yo lo estuve y lo va a escuchar y le va a ayudar. Nosotros tenemos un programa de responsabilidad social y también apoyamos a muchas personas de estas poblaciones para que accedan a estos servicios. Bueno, quería hablar del papel de las... Julián nos habló del abuelo, quiero hablar del papel de las abuelas y lo quiero hablar por este tema de cómo ellas también tejen una red de apoyo, cómo empiezan a ser tan importantes, o sea, quienes hemos tenido abuelas que han estado ahí presentes o que vemos a nuestras mamás ejerciendo ahora como abuela de nuestros hijos y vemos un papel tan importante. En estas familias extendidas hay ahí yo no quiero llamarle una Úrsula, pero sí una figura como lo es Juliana, por ejemplo. Vital, ¿no? Hablemos un poco de ese papel de las abuelas. Sí, como que ven la abuela como la parte como de sabiduría, como la parte, como el eje central como de la familia. Entonces muchas veces pueden decir, no, voy a criar, por ejemplo, tengo mi pareja y lo voy a criar solamente con mi pareja y todo, y listo, mi hijo.
pero muchas veces uno dice, uno cómo come el pañal. Uno, lo mismo que decía Juliana, yo cómo lo baño. Si él tiene, digamos, unas limitaciones, ¿cómo lo baño? Pues la mamá, la abuela, pues te dice, mira, puedes bañarlo de esta manera. O sea, ella es como una extensión de lo que te puede implícitamente, a veces no le enseñan a uno. Entonces a veces uno dice, ¿será que le pregunto? No quiero incomodar. O sea, aprovechen, digamos, esa extensión de la familia como para, digamos, ampliar la red de apoyo, porque muchas veces uno dice, es que el pediatra dijo tal cosa, o es que la tía de la tía dijo tal cosa, pero muchas veces uno no se da cuenta que al lado de uno tiene como ese apoyo, esa red, como que asesoren de esa persona que ya ha tenido, como ella decía, mi familia, mi abuela, mi bisabuela tuvieron ¿cuántos? 10, 15, 12, entonces ha tenido experiencia de si el niño tiene cólico, si el niño tiene, digamos, alguna dificultad para caminar, si le dio cólico, cómo se baña, cómo se cambia. Sí, hay una sabiduría que ella trae que es importante canalizar. Sí. Sin embargo, pero mire este dato tan importante. 20% de las abuelas en un estudio informaron sentirse agobiadas y el 8% de las mujeres mayores dijeron que la responsabilidad era muy obligatoria, particularmente en casos de cuidado frecuente o prolongado. Yo sé que su caso es distinto, pero quiero como su reacción. Y se lo pregunto por qué, porque una vez uno dice como que ya cumplí el papel de madre, pero es que después te cae el de abuela y uno dice, ¿yo cuándo termino y yo qué? Yo quiero que usted haga abstracción de su caso porque su caso es particular, pensando en este tema de las abuelas, con estas obligatoriedades en esas familias extendidas. Sí o sí es agotador. Claro. Yo les decía ahorita a ellas que es como si yo hubiera empezado otra vez una maternidad. Exacto. Porque con Maxi han habido retos nuevos que no tuve con mi hija. Claro. En todo, en lo físico, en lo médico, absolutamente todo. Demasiado agotador y yo a veces me levanto y digo, ay no, y me acuesto cansada y todo, pero él es un motor, Maxi es el motor y yo voy a tener muchos años más y Maxi va a seguir siendo mi motor. Hay propósito y hay amor ahí en él, ¿no? ¿Cómo? Hay propósito y hay amor. Eso pero es lo que él todo te da. el amor del mundo, todo el amor del mundo. Maximiliano es eso, amor. Bueno, muy bien, muchas gracias. El tiempo se nos ha acabado. Creo que hemos entrado aquí como a mirar distintos aspectos de esto que hoy entendemos como las familias extendidas, que es más común de lo que nosotros creíamos, es lo común que hay ahora y que tanto los hogares, la forma de parentar, como las instituciones y la misma sociedad tienen que adecuarse pues a los retos que está implicando estas nuevas formas de ser familia. Gracias a las tres. Muy amables. Gracias a ustedes por la invitación. Vale. Ser familia no es cumplir un formato, es estar allí cuando todo se derrumba, es reinventarse los roles, aprender el nombre del amor en otras formas, en otros cuerpos, en otras voces. Hay hogares que se hacen con retazos, con personas que nadie esperaba, con esas presencias inesperadas, pero que se quedan para siempre, con segundas oportunidades, con manos nuevas que no sueltan. Así que sí, tal vez no somos la familia típica, pero aquí nadie falta, aquí nadie sobra, aquí se cuida, se respeta, se ama, y eso es más que suficiente, eso es poderoso. Este dato es revelador. En muchos hogares colombianos, los abuelos o los tíos son los principales cuidadores. Este fenómeno está cambiando la forma en que entendemos la crianza, que trae nuevos desafíos y algunas ventajas en estos nuevos modelos familiares. En redes sociales, Marta de Medellín escribió lo siguiente: mi hija adora a su padrastro, pero todavía siente que está traicionando a su papá biológico. Este tipo de sentimientos son más comunes de lo que pensamos en familias reconstruidas, donde los niños se sienten divididos entre esas lealtades. Lo que debe quedar claro es que las familias extendidas o reconstruidas, como se conoce actualmente, no son familias rotas o incompletas. En realidad, estas familias pueden brindar más apoyo emocional y un entorno seguro para el desarrollo de los niños. De hecho, en algunos casos, los niños pueden beneficiarse mucho más por tener varias figuras de autoridad y de cuidado. Escuchemos esto. En Colombia, la migración
ya sea por violencia y el desempleo, han causado que muchas familias deleguen el cuidado de los niños a los abuelos o a otros familiares. Esto, digamos que es una situación que ha hecho que los modelos de crianza compartida o sustituida pues sean cada vez más comunes, pero también plantea desafíos sobre cómo los diferentes adultos logran ejercer esa autoridad. Como sociedad, digamos que debemos reconocer y respetar estos nuevos modelos familiares, y los vínculos emocionales pues no dependen solo de la relación biológica, sino también de la comunicación, del respeto y por supuesto de la empatía entre todos los miembros del hogar. Si las políticas públicas se adaptan y apoyan a estos hogares diversos, podemos construir una sociedad mucho más inclusiva y mucho más solidaria. Hablemos de este tema en nuestras redes sociales porque esto también puede ser un asunto de familia.